amables oyentes, es un placer saludarlos nuevamente en este subprograma Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Con ustedes está el pastor Juan Millán Orrego y que les habla Raúl Medina. Gusto de saludarlos. Vamos a iniciar esta semana un estudio interesante relacionado con, por lo menos nuestro título es Por los siglos perpetuos. Y se va a hablar, vamos a conversar acerca de un tema que a algunos preocupa, pero que también es bueno que uno recuerde que Dios es un Dios de misericordia. Y no está exento en este caso que vamos a hablar acerca de este personaje Noé, ¿no es cierto? Fíjate que dice la Escritura: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6:8. Partiendo con ese texto uno dice, ¿qué es lo que es gracia que Dios haya encontrado eso? ¿Es gracioso, Noé? Me parece que es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra gracia, ¿no te parece? Sí, es un texto muy interesante, sobre todo cuando empieza con el pero. Ajá. Es decir, había un ambiente de completa destrucción moral, apartamiento de Dios. Pero en Noé Dios encuentra lo que era coincidente con su plan de tener una raza humana feliz, dependiente de Dios, obediente a Dios. Y mira en su visión escrutadora y solo encuentra a Noé. Que esta palabra, digamos, tiene que ver con que es un hombre justo, ¿no? Digamos, ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo especial de Noé? Es que era un sadik, es la palabra hebrea, era un justo, es decir, era un hombre completo a sus deberes, con un carácter consistente, ¿no? Apegado a la verdad y a la práctica de la verdad. Si tú ves que aquí en el verso 9 dice luego: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice después, con Dios caminó Noé. Entonces eso te da una idea de qué es lo que es, por qué Dios encontró gracia, o Noé, como dice el texto, halló gracia ante los ojos de Jehová. En este caso era un hombre recto en conducta y más, ¿no? Y mucho más. Se lo compara luego con otro patriarca famoso que es Enoc, pero eso ya es otro capítulo. Otro capítulo, ¿no? Lo interesante que caminan con Dios. Claro, nuestro tema está en lo que es, vamos a decir así, el diluvio, el pacto y el futuro de la humanidad. Ahora, recuerda usted que estamos hablando en general de la promesa, el pacto eterno de Dios, y todos estos temas van a estar relacionados con eso. Y mientras vamos pasando por la Escritura, en realidad vamos a encontrar cómo Dios siempre ha tenido o mantenido el pacto que hizo, que pareciera que cambia, pero es el mismo siempre, ¿no es cierto? La base es la misma. Lo que Dios busca es salvar al ser humano, sacarlo de donde está, en la miseria que está. Fíjate que tú habías mencionado algo de esto en Génesis 6:5. Uno no se imagina, pero ahora se podría estar imaginando como lo está el mundo en este momento. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Este es el origen del pecado. Increíble lo que hace el pecado en la persona. Y la capacidad de expandirse, de reproducirse el pecado, que es comparado con las bacterias que pueden generar 18 millones digamos, en un corto tiempo, en un día, digamos, ¿no? Así que esa ilustración del mundo micro nos ayuda a entender lo que ocurría en esos días con el pecado, ¿no? Ese pensamiento, o sea, de continuo al mal, significa que no había pensamiento bueno en su mente. Claro, una imaginación también orientada al mal, porque todo comienza con la imaginación, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es que ya se puede dar exactamente lo mismo, porque
un pecado atrae a otro y pareciera que se va generando, así como cuando cae la nieve. ¿Has visto tú que comienza un bolo chiquitito así cayendo y va agrandando hasta que de improviso se produce una gran avalancha y que no tiene control? Y efectivamente es así. Pero esto de los pensamientos, el corazón de ellos, o sea, de su mente, lo que es el ser humano en realidad, ¿no es cierto?, era de continuo el mal. Y eso yo pienso que habría que verlo en relación a lo que Dios hizo en el jardín del Edén, porque Él dice, cuando termina su creación, se ve qué contraste, ¿no? Y vio Dios que todo era que había hecho y que aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando termina su creación, todo era bueno y bueno en gran manera. Lo va repitiendo, ¿no es cierto?, en la creación, pero al final uno encuentra que Dios dice, era bueno, pero bueno en gran manera. Sí. ¿Qué pasa lo que estamos hablando nosotros del tema general? Bueno, ese era el potencial que la humanidad recibió. Y el hábitat que recibieron, todo era bueno en gran manera, pero esa bondad de Dios lo lleva a crear entes morales libres. Y desgraciadamente estas criaturas de Dios eligieron ponerse en la vereda del frente, eligieron en vez del espíritu la carne. Por eso que allí decía el texto, sus pensamientos del corazón eran de continuo solamente al mal, ¿ya? Es carne en este caso, ¿no? O sea, orientado hacia lo sensual, sin discernir su alto destino, porque tenían su origen en Dios y también un destino en Dios, glorioso, extraordinario, pero ellos en su carnalidad que habían elegido ya no pueden percibir su alto destino, no retienen el conocimiento de Dios, algo tan importante. Probablemente ya la historia de su creación se fue perdiendo. Los padres no fueron repitiendo la historia a sus hijos, ¿ya? Estaba pensando... Y entran en un estado de impiedad, con una imaginación de continuo al mal. Estaba pensando, fíjate que allí en Génesis capítulo 3 del 11 en adelante, donde se escribe ya la entrada del pecado y el encuentro de Dios con sus criaturas. Y dice, y Dios le dijo, y ahora pensando en lo que estamos conversando, me suena tan potente esta palabra, dice, dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta es una pregunta, pero muy profunda, porque Dios le había enseñado muchas cosas, pero eso no se lo había dicho Dios. Ahora esto desnuda, voy a decir, usar la misma palabra, de la consecuencia que ellos están recibiendo ya. Y luego le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Cuando uno ve cómo se acerca Dios a nosotros para hablarnos de una manera así humana, porque Dios los había visto, pero ellos tenían que tomar una decisión, ¿no es cierto?, de obedecerle o no. Era el árbol de la obediencia, el árbol en que tenían que, voy a decir así, era como depender solo de Dios en todo lo que Él había dicho. Como tú ves, y lo que mencionaba, cuando Dios hace preguntas, no es porque Él desconozca la respuesta, sino es para inducir una reflexión, ¿ya? Para que uno se ubique dónde está parado, ¿ya? Y así hay muchas preguntas en la Biblia, muchas de ellas son retóricas, que tienen esta intencionalidad, ¿no? Bueno, hasta el diablo hace preguntas, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho no coma? Y así fue. Es decir, es para inducir un concepto. Claro. No es para buscar una información. Amables oyentes, vamos a seguir conversando de este tema. Es bueno reflexionar sobre él y prepararnos también, porque Dios ha dicho que esto se va a terminar. Dios va a poner fin a la situación tan terrible que está pasando el ser humano. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.